buenos días. Gracias por el espacio. Gracias a todas y todos los que están haciendo este trabajo realmente encomiable de organizar un evento de estas características a contrapelo del país y de buena parte del mundo. Es realmente un gusto estar con ustedes. Bueno, y como decía un poco Olga al comienzo, mi idea es compartir algunas líneas, algunas tesis, algunos apuntes que están en el marco de mi proyecto de investigación acá postdoctoral en el CELA, en la UNAM, que tiene que ver justamente con repasar a contrapelo o decolonialmente la historia de la integración latinoamericana y caribeña. Voy a compartir eso, ideas, tesis, algunos conceptos para simplemente después poder, en todo caso, discutir. Es un tiempo breve para realmente extenderse. Así que, en primer lugar, me gustaría empezar diciendo algo que conversábamos informalmente con Olga recién, que tiene que ver con el lugar del espacio caribeño y gran caribeño en la historia de la integración de nuestra región. De hecho, afirmar como tesis que nuestro primer integracionismo fue particularmente caribeño y sobre todo estuvo muy vinculado a la experiencia de la Revolución Haitiana de 1804, en un ciclo independentista y anticolonial realmente muy amplio que no podemos limitar, como se suele hacer, tan solo las guerras hispanoamericanas de independencia. Insisto, tenemos que pensar al Caribe en esta historia de la integración. Tenemos, paradójicamente, que integrar al Caribe a la historia de la integración, porque creo que realmente nuestro espacio continental es tan incomprensible sin el espacio de la cuenca del Caribe como lo podría ser la historia europea sin remitirse, por ejemplo, al mar Mediterráneo. De hecho, no es casual que en pleno siglo XXI se vuelva a reafirmar este hecho, ¿no? Que los liderazgos y los proyectos de integración más radicales y más avanzados vuelvan a estar de vuelta ligados o hayan estado ligados a países del Gran Caribe. Estoy pensando en Cuba o estoy pensando en un país de transición geográfica como lo es Venezuela y en experiencias que todos y todas conocemos como ALBA TCP o como CELAC, la CARICOM y otros tantos espacios e iniciativas. En segundo lugar, afirmar que este integracionismo fue mucho más que un regionalismo caribeño. Partió siempre de una concepción geopolítica global que fue posibilitada por la temprana mundialización de nuestro continente, pero sobre todo por la mundialización del espacio gran caribeño, con fenómenos que no podríamos soslayar como el comercio triangular, la trata, la esclavitud o la economía de plantación. Creo que no es extraño que estas colonias tan avanzadas y modernas como las que tuvimos en el siglo XIX caribeño hayan generado justamente este primer pensamiento integracionista y a la vez universalista, como uno puede seguir y mapear si presta atención a la primera y muy desconocida intelectualidad haitiana generada por el proceso revolucionario. De hecho, la primera intelectualidad nativa, crítica, anticolonial y antiesclavista de todas las periferias del mundo, de hecho. Entonces fue en esta usina, a través de estas experiencias, que se formaron estas primeras corrientes integracionistas que estuvieron fincadas en una idea antiesclavista general y sobre todo en un humanismo negro profundamente radical, de hecho mucho más radical que el humanismo que en general asociamos, por ejemplo, al Renacimiento europeo o que asociamos a la Revolución Francesa. Digo, no casualmente fue este Caribe la región pionera a la hora de pensar la economía del sistema mundo como un todo y a la hora de pensar el capitalismo colonial y el rol de la esclavitud en el despliegue industrial europeo. Podríamos remitirnos a obras absolutamente claves y canónicas como Capitalismo y Esclavitud de Eric Williams o, por ejemplo, a la obra Los Jacobinos Negros de C.L. James, por mencionar, insisto, tantos y tantos otros casos. En tercer lugar, con este punto de partida, afirmar entonces que nuestro integracionismo latinoamericano y caribeño proviene de al menos dos troncos diferentes y no solamente de uno. En general solemos remitirnos mucho más a lo que podríamos codificar como el pensamiento anfictiónico latinoamericano, plasmado en una serie de escritos, iniciativas políticas y geopolíticas de figuras que todos y todas conocemos. Hablo de Francisco de Miranda,
Simón Bolívar, Bernardo de Montagudo, José Cecilio del Valle y tantas otras figuras que efectivamente tuvieron un rol absolutamente destacado y que impulsaron, por ejemplo, iniciativas pero tan relevantes como el Congreso Anfictiónico de Panamá, una iniciativa que tendrá ecos menores, pero igualmente importantes en los llamados congresos americanos que se suceden desde mediados del siglo XIX, en Lima, en Santiago de Chile y otra vez en Lima. Pero insisto, de forma no solamente paralela, sino también en algún sentido previa, tenemos este otro tronco caribeño que proviene del humanismo negro radical, el pensamiento anticolonial y antirracista haitiano. Entonces, la propuesta es justamente reescribir la historia de este pensamiento integracionista, reintegrando el espacio caribeño y de alguna forma pensando en conjunto estas diferentes tradiciones que dialogaron, por supuesto, entre sí, a veces de forma fructífera y fraterna, y a veces básicamente fueron quizás mutuamente recelosas o no tuvieron tantos puntos de contacto. En cuarto lugar, decir que rescatar estas tradiciones y esta geografía ampliada creo que nos puede permitir preguntarnos por cuál fue el rol de los sujetos no blancos y no criollos en esta historia de la integración y de la unión latinoamericana y caribeña. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo filosófico, historiográfico de reintegrar a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas a la historia de esta integración y esta unión regionales. Preguntarnos qué pensaron de la integración, qué participación tuvieron en hitos políticos, militares o intelectuales integracionistas, cómo imaginaron, por ejemplo, la articulación entre lo local, lo regional y lo global como tres planos diferentes que tenemos que considerar como parte de esta dialéctica, cómo definieron, por ejemplo, estos niveles en cada momento histórico, o, por ejemplo, qué tipo de expectativas cifraron en justamente estas políticas y promesas de integración y de unidad. Creo que tenemos que discutir el mito de que las etnoclases populares latinoamericanas y caribeñas no habrían rebasado presuntamente el interés más inmediato de su condición servil o esclavista llegado el caso, y obviamente la propia revolución haitiana o las iniciativas de integración, por ejemplo, más tardías del Caribe anglófono hispanohablante, dan cuenta justamente de este protagonismo de sujetos no blancos y no criollos. En quinto lugar, decir un poco partiendo de esta historia y de estas experiencias menos conocidas, que no siempre las tentativas integracionistas se acometieron desde posiciones de fuerza, no siempre fueron el producto de revoluciones triunfantes, de gestas militares exitosas o de, como pasó en nuestro siglo XXI, de oleadas de gobiernos progresistas. Obviamente tuvimos procesos que sí tuvieron que ver con este tipo de acontecimientos. Obviamente hay hitos militares como la batalla de Vertiers en Haití o la batalla de Ayacucho a nivel sudamericano son absolutamente insoslayables, pero, insisto en esto, hubo esfuerzos y hubo pensamiento integracionista también en momentos de relativa debilidad o reflujo. Incluso iniciativas de integración que buscaron básicamente renegociar un estatus colonial sin necesariamente abolirlo. Es, por ejemplo, el caso, si vemos a algunos de los primeros pensadores de la idea de la Confederación Antillana, que en su primera formulación buscaba integrar a la República de Haití, a la República Dominicana, y que después fue desplazando su eje de reflexión más bien hacia otros países como Puerto Rico y después como Cuba. De hecho, si uno ve las primeras formulaciones antillanistas de Eugenio María de Hostos en la peregrinación de Bayoán, va a encontrar esta serie de soluciones que son reformistas quizás en lo político y lo económico, pero que señalan la unidad insular y peninsular como una perspectiva absolutamente insolayable. Lo mismo si nos preguntamos por ejemplo, experiencias del Caribe anglófono, como fue la Federación de las Indias Occidentales que impulsó Eric Williams y que de hecho estuvo vigente entre el año 1958 y 1962. Una iniciativa muy particular, insisto, muy pero muy poco estudiada, que tuvo que ver con aprovechar una serie de reajustes coloniales en la metrópolis británica, que buscaba volver a reorganizar su administración colonial de forma más práctica, más económica, y que aprovechó esa coyuntura básicamente para
buscar esa ventana de oportunidad y federar a ni más ni menos que 10 países del Caribe anglófono que se acababan muchos de ellos de independizar. Entonces, insisto, también hay propuestas integracionistas en momentos de debilidad o reflujo, y lo mismo vale si pensamos en algunos pensadores unionistas o integracionistas que de alguna forma estuvieron fuera de ciclo, que fueron muy pero muy radicales, pero que hablaron en contextos realmente regresivos, de hecho bastante parecidos a los que estamos viviendo hoy en buena parte de América Latina. Pienso en figuras tan importantes como Francisco Bilbao en Chile o Manuel Ugarte en nuestra propia Argentina. En sexto lugar, o como sexta tesis, señalar que hay una especie de ambivalencia histórica constitutiva en este fenómeno integrador. No siempre fue posible o sencillo conocer a priori si un mecanismo o una iniciativa de integración era per se anticolonial o antisistémica, o si más bien podía favorecer la acumulación ampliada del capital, las relaciones de dependencia o algún tipo de forma de dominio neocolonial. Es el caso específico de esta federación que les comentaba, impulsada por Williams en el Caribe anglófono. Creo que esta ambivalencia constitutiva se ve hoy incluso en fenómenos como el propio Mercosur, una iniciativa que fue de hecho impulsada por las burguesías nativas en pleno ciclo neoliberal y que sin embargo muchos y muchas hoy defendemos en algunos de sus limitados avances, pero avances efectivos al fin, y sobre todo los defendemos de iniciativas conservadoras como la del gobierno liberal extremista de Milei, que buscan desarticular ese espacio no por sus limitaciones, sino justamente por sus avances y sus conquistas en materia de integración, en este caso puntualmente comercial. En séptimo lugar, decir que muchos de los avances más notables en los procesos de unión y de integración se dieron en momentos de transición geopolítica y de pugna interhegemónica, momentos como los que estamos viviendo, de hecho, hoy a nivel planetario, con la pugna interhegemónica desatada entre Estados Unidos y China, pero también otras potencias emergentes de gran peso específico, como las que hacen parte, por ejemplo, del mecanismo de los BRICS. Pensemos, por ejemplo, en la rivalidad intraeuropea de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que fue absolutamente importante para entender la revolución haitiana hasta las guerras hispanoamericanas de independencia y el Congreso Anfictiónico de Panamá. Pero pensemos de vuelta en el contexto de la Guerra Fría, la emergencia de los no alineados y el movimiento tercermundista, con la importancia que tuvo para acompañar procesos como la Revolución Cubana y ese ciclo integracionista también abierto en la década del 60 en nuestro continente. O, insisto, pensemos en la mismísima transición hegemónica actual y las oportunidades que nos da en materia de integración, independientemente de que la región latinoamericana creamos que está o no aprovechando esas oportunidades, que sería en todo caso materia de otro debate. Y sobre todo insistir en este escenario que muchas veces creo que nuestra historia de la integración, así como ha relegado al espacio caribeño y ha relegado a los sujetos no blancos y no criollos, ha en general relegado a la historia de los países pequeños. Es interesante pensar cómo hoy piensa la integración en la Unión, no grandes potencias emergentes o países de gran peso específico regional como Brasil, como México, como la Argentina, sino pensarlo, insisto, desde la óptica de pequeños estados, pequeñas repúblicas, no solamente en el caso del Caribe insular, sino también, por ejemplo, en el propio escenario de las, por ejemplo, centroamericano, incluso en el caso de las propias Guyanas. Y esto lo digo a colación de una entrevista que le hacíamos hace un tiempo a Ralph González, expresidente pro tempore de la CELAC, y él era muy enfático en esta idea de que para los países grandes integrarse es una posibilidad más o menos deseable, pero que para los países pequeños, nos decía González, es una necesidad absolutamente vital. Los países pequeños, con pequeñas demografías, con pequeños territorios, con economías limitadas, no se pueden permitir el lujo de no integrarse, y lo digo en relación a ejemplos tan concretos como países del Caribe que, por ejemplo, no producen ni un solo litro de petróleo y que son totalmente dependientes en materia energética
de, por ejemplo, los países vecinos o de grandes potencias como los Estados Unidos. Entonces, quiero decir con esto que en nuestra historia y en estos contextos tuvimos integracionismos que propendieron a formas de soberanía y autodeterminación y otros que con posibilidades históricas y geopolíticas mucho más limitadas quizás solamente buscaron ampliar los márgenes de autonomía de algunos de estos países. En octavo lugar, y ya para ir cerrando, reponer, me parece una especie de dialéctica rota entre el nacionalismo y el internacionalismo o el integracionismo de nuestro continente. Yo ahora estoy, por ejemplo, estudiando algunas corrientes de pensamiento, incluso críticas, como por ejemplo el marxismo occidental, y uno se encuentra con niveles de eurocentrismo muy, pero muy elevados en estas tradiciones, que, por ejemplo, en relación a estos debates se han encargado de extrapolar de forma indebida a América Latina y el Caribe una serie de experiencias histórico-concretas de construcción de lo nacional y de lo internacional que poco tienen que ver con nuestra propia experiencia norteamericana y periférica. De hecho, podríamos decir que a diferencia de la experiencia europea, en nuestro continente lo internacional precedió a lo nacional. Primero fue el todo y después fue la parte. Primero hubo una conciencia de unidad, obviamente más o menos ampliada según el caso, que precedió básicamente a la balcanización de nuestro territorio en diferentes regiones y en diferentes estados. Entonces creo que, insisto, nuestra historia de construcción nacional e internacional tiene muy poco que ver con la experiencia europea y tenemos que estudiarla desde nuestra propia historia y nuestras propias matrices de pensamiento. Creo que en América Latina y el Caribe, nacionalismo e internacionalismo nunca fueron términos antitéticos ni excluyentes. Nuestro integracionismo, que a mí me gusta definir como una especie de internacionalismo periférico, siempre propuso nociones como las de unidad, equilibrio, arbitraje, paz, solidaridad y una serie de conceptos que hoy son absolutamente fundamentales para, por ejemplo, tratar de descolonizar el orden geopolítico global. Si uno sigue, insisto, experiencias como la Revolución Haitiana o la Revolución Cubana, va a ver que nacionalismo e internacionalismo son absolutamente compatibles. Bueno, estoy ya pasadito, así que simplemente quisiera cerrar leyendo un pequeño fragmento de Álvaro García Linera que creo que da cuenta quizás de estas concepciones fuertes de la integración y de la unidad que yo por lo menos suscribo, comparto y que creo que es interesante poder discutir. Les leo esto y con eso finalizo. Decía Linera: soy un convencido de que América Latina solo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI si logra constituirse en una especie de Estado continental y plurinacional que respete las estructuras nacionales de los estados, pero que a la vez de ese respeto de estas estructuras locales y nacionales tenga un segundo piso de instituciones continentales, en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político y en lo comercial. ¿Se imaginan si somos 450 millones de personas, las mayores reservas de minerales, de litio, de agua, de gas, de petróleo y de agricultura? Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos somos presos de la angurria y el abuso de empresas y países del norte. Unidos como América Latina, vamos a pisar fuerte en el siglo XXI y podremos marcar nuestro destino. Muchas gracias y perdón por la extensión.